proyecto nuestro va sobre las personas que tienen baja visión o ciegos y pues queremos hacer unas esculturas para que ellos también puedan saber. He insistido en hacer unas piezas para facilitar la vida a las personas que tienen discapacidad visual o baja visión. Haremos 3D, haremos esculturas y haremos las palabras con braille, así ellos la pueden tocar y esas cosas. Vamos a colaborar con la ONCE y también hemos estado en el Museo de San Telmo. Al final son como arte, pero al final para que ellos puedan tocar y ver las piezas, o sea, ver, sentir. Lo que más ilusión me hace es que pues, vamos a conseguir que una escultura de arte pues, esté expuesta en un museo para que todo el mundo que quiera visitarla pueda visitarla cuando quiera. En Orzadar hacemos especial hincapié en la aportación a la comunidad que nuestros proyectos hacen. Y la mayor motivación de los alumnos proviene de la gran aceptación que el proyecto ha tenido en la ONCE y sobre todo de la exposición final de las pequeñas esculturas que ellos han hecho de sus trabajos. Oteitzak esaten zuen, ezta, artea gizakiarentzako zala, gizabanakoarentzako, eta noski gizaki guztiarentzako. Horretan ere, desgaitasun sensoriala duten pertsonak ere hor daude.